de degeneración. Le anunciaron que iría con su santidad a consagrar una catedral y lo tomó a broma. Confirmada la noticia por escrito, Fabricio se sintió lanzado a túnel del tiempo, que terminaba en la península ibérica. Repasó los anales. No había catedral hispana inaugurada por pontífice. Al subir al avión, se despidió de Roma y del siglo, acompañado del príncipe de la iglesia al que servía, como humilde monseñor. Estudió la geografía del templo, llevando por cicerone al obispo auxiliar. Don Argimiro, en tiempos cura obrero, de probada ejecutoria católico, marxista, la columnata hubiese sido bizantina, de no salir chaparra, como todas las formas reunidas en aquella síntesis de Neos. Fabricio pensó que Miguel Ángel y Leonardo no hubiesen sido, de topar con mecenas de tan pésimo gusto, como el financiero del mastodonte. Probada la teoría de que construir fuera de tiempo produce esperpentos, le asombró que dimanase del conjunto el aroma medieval, de poder sin fisuras, que tanto apreciaron la Iglesia y los reyes. Lo disimula la primera, tras la dulzura del órgano y voces atipladas, tan bellas como frías, reforzándolo el rey al son de músicas militares. El cardenal Bertoldi se preciaba de conocer al último inquilino del paraíso. A más de las advocaciones Mariana, frenó en seco. ¿Y esto? Don Argimiro sonrió. Apuesto que no la conoce. Es Nuestra Señora de la Flor de Lis. Ha ganado vuestra paternidad. Imperdonable. Su eminencia bajó la mirada, con esa humildad indefinible que acompaña al orgullo. Había dado una lección en su terreno a colegas italianos, petulantes por poderosos. Pues sí, se apareció a uno de nuestros reyes, cuyo proceso está en curso en las oficinas de vuestra eminencia. Alfonso XI fue justo y caritativo. Dios le premió con la victoria del Salado, la conquista de Algeciras y el don de hacer milagros. Lo que digo está escrito en documentos tan antiguos que casi no se leen. Hemos presentado copias autenticadas. La Iglesia hila tan fino. Sobre nuestro rey planea la calumnia. Se dijo que tuvo hijos naturales. No es verdad. De serlo, Enrique II no hubiese llamado hermano a Pedro I. Debió parecer vergonzoso el fratricidio y se inventaron lo de Leonor de Guzmán. A saber si existió. Se dice que la mandó a matar don Pedro por quitársela del medio, pero no se sabe ni dónde. En los documentos está claro que el padre solo tuvo hijos con su mujer. La Virgen le apareció para consolarle de los infundios que corrían. El que tantas veces se jugó la vida por la fe no tuvo tiempo para aventurillas, pero le sucede lo que a otros reyes cuyos procesos seguimos en la congregación. La envidia los envenena. Ante esta representación mariana, ignorada por vuestras paternidades, quiero traer a su memoria el de Isabel la Católica. Hace tanto que debía estar en los altares. Recientemente hemos introducido el de Felipe II y pronto seguirá el de Felipe V, que con ayuda de Dios, tras cruenta guerra por la paz, preservó la santa unidad de España. Y no olvidemos a ese Alfonso XII, que tras una juventud casquivana murió por practicar obra de misericordia, visitar a los apestados. De no haber sido el cardenal Bertoldi presidente en empresa vaticana dedicada a la fabricación de santos, el prelado se hubiese ahorrado fuego e insistencia, necesitando el aspirante a los altares del inversor generoso y buena recomendación, no quiso perder la oportunidad de formularla. No perseguía don Argimiro
intercesores rentables para su catedral, a imitación de las órdenes religiosas. Quería sembrar de aureolas el árbol de una dinastía que reinó de la mano de la Iglesia, a cargo de la secretaria de Bertoldi, juzgar la vida privada y pública del candidato. Pendía de su criterio que el prodigio se transmutase en milagro, siendo público que si el santo no le entraba por el ojo, se eternizaba en el grado subalterno de beato. Dispendioso el proceso, los particulares renunciaron a incrementar el santoral con parientes, según acostumbraba la burguesía decimocanónica, que una vida virtuosa no pudiese aspirar al altar sin intervención de socio capitalista, daba que pensar a los vivos, sacando de quicio a don Argimiro, la tacañería del ministerio. Empeñado en no entender que el futuro post-mortem de todos los monarcas españoles dependía de los dólares invertidos, restaba siglos de gloria a los que hubiesen sido ornato de la nación. No pasaba por la cabeza del antiguo apóstol de las chabolas que los dineros pudiesen ser dedicados a dotar de vivienda a sus antiguos parroquianos, cuyo presente continuaba el pasado sin tendencia a mejorar, olvidando que en aquel pópulo estaba el origen de su promoción. Enfundado en sotana de seda, don Argimiro conmovía al auditorio, rememorando las estrecheces y riesgos que le procuraron la mitra. No las refirió aquel día, por preferir dedicarlo a desangrar virtudes de reales personajes. Le interrumpió impertinente carraspeo, emitido por el insolente monseñor que se inmiscuía en la plática de superiores. Ocurría que Fabricio no llegó donde estaba, por sus silencios, profundo el pensamiento, rápida la expresión, de dicción ágil y directa. La animaba un irónico cinismo que no ofendió al hispano por ser incapaz de captar sutiles inconveniencias dedicadas a país fabricante de honores, no de riqueza intelectual y material. No sabía que ustedes ricos en documentos, pues en todo archivo hay fuentes procedentes de los suyos, tuviesen rincones inexplorados tan importantes como la aparición de la Virgen a un rey. Don Argimiro sonrió satisfecho. A ustedes, los extranjeros, se les van las mejores, como a los intelectuales descreídos que no merecen la gracia. Fue otorgada a un franciscano. Es una florecilla del campo, un santico que nunca hizo preguntas. El Espíritu Santo le inspiró curiosidad y quiso saber qué guardaba a la ancenilla del claustro. Pidió licencia al superior para forzarla, y al primer martillazo se desmoronó la puerta dorada, con un Cristo pintado, de esos tan feos que hacían los antiguos, a saber cuántos siglos estuvo cerrada. Aparecieron los papeles, los leyó el archivero, que es un sabio, y nos enteramos de todo. El cardenal Bertoldi tosió ruidosamente. Le indignó que la incuria de un imbécil hubiese dado al traste con obra del Trecento. Temiendo explosión inoportuna, Fabricio intervino. No tenía idea de que su rey hubiese gratificado con algo tan excepcional. Los seres celestiales no son proclives a contactar con testas coronadas. El ceño de don Argimiro se frunció. Pues ya ve lo que son las cosas. Se le apareció, aquí mismo. El monarca, modelo de modestia, solo lo dijo a su confesor. No violó el secreto, pero no quiso que se perdiese la memoria de algo tan fastuoso. Lo escribió y escondió el relato en lugar discreto. Nada se sabía del milagro. Cuando Alfonso XII inició la obra del templo, ¿dónde se produjo? Le inspiró el cielo, pero unos ministros masones le obligaron a parar los trabajos. Dios castigó al hijo con el exilio. Siendo niño, nuestro rey prometió terminar la catedral. Ha cumplido.
La malicia asomó a los ojos de Fabricio. ¿No dirá usted que el hallazgo de los papeles coincidió con la reanudación de la obra? Don Argimiro abrió los brazos, respiraba majestad, de la punta del zapato a la calva. Así fue. Nadie pone barreras a la voluntad divina. El secreto se guardó, porque no había nacido el llamado a conocerlo. Fabricio, que algo sabía de historia, intentó poner la lógica a la sinrazón. ¿Prueban esos papeles que Pedro I y Enrique II fueron hermanos de padre y madre? La ilustrísima hispana creció varios centímetros. Se dice que el rey fue calumniado en lo privado. Es suficiente. El cardenal Bertoldi se atusó un mechón con coquetería, manifestando interés por el hecho. Quisiera saber, ¿se han producido nuevas apariciones? Don Argimiro pareció alarmado. Ni una palabra, por Dios. Es materia reservada al Santo Padre y una de las razones de su visita. Bertoldi prometió silencio y añadió: a la cabeza de la sagrada congregación no se le puede ocultar algo tan importante. El Santo Padre da cuenta de toda aparición. Don Argimiro, que no esperaba otra respuesta, se dispuso a propiciar la canonización de los vivos. Si vuestra eminencia supiese a quién se le aparece la reina de los cielos. El cardenal Bertoldi tenía un vicio, la curiosidad. Vuestra ilustrísima está en la obligación de decírmelo. Don Argimiro se dirigió a Fabricio. ¿Puede vuestra paternidad alejarse? El monseñor deambuló por el enorme templo. Bertoldi era todo oídos. Pues sí, la señora se entrevista con sus majestades, y me han dicho que últimamente estuvo con el príncipe y las infantas. Les dice lo que tienen que hacer. Por eso su majestad es tan determinado en sus cosas. Sabe que obedece a la Madre de Dios. ¿No es maravilloso? El cardenal abrió y cerró la boca como gallina agonizante. Recuperada la palabra, balbució: si es cierto, y lo sabe el Santo Padre, tenía la obligación de advertirnos, porque se impone una investigación por el bien de la Iglesia, de sus majestades, y se lo digo con toda sinceridad, del país. Don Argimiro alzó los ojos al cielo. Señor, perdóname, pero lo diré todo. Hace tiempo que propuse publicarlo, pero los señores no lo consienten. Siendo la gente tan religiosa como es, les harían santos en vida. Figúrese el escándalo que se formaría en Europa, con lo descreídos que son. El rostro del cardenal Bertoldi se cerraba. Reflexionando hacia adentro, se preguntó hasta qué punto permitía la decencia callar lo que estaba oyendo. A lo largo de la historia no faltaron visionarios entronizados ni mitificadores que favorecieron su popularidad, aireando contactos con el más allá, en los que se guardaban de creer, pero hubo excepciones que se enredaron en sus propias mentiras, haciendo padecer al común locuras de visionario. No habiendo surgido en nación alfabetizada, sospechó que el visionario era don Armigiro. San Luis curaba escrófulas, y en la historia encontramos santos que bajaron del cielo para ganar batallas, pero no creo que el presente sea necesario apelar a tales cosas para conservar el poder. Don Argimiro se ofuscó. Por Dios, ¿cómo puede vuestra eminencia decir eso? ¿Dudar de nuestros monarcas? Nadie se atrevería en este país. El cardenal Bertoldi bajó los ojos, comprendiendo que no podría escapar al absurdo. Indicó a Fabricio que se acercase. El joven monseñor descubrió en su mirada licencia para poner un brete al hispano. ¿Y esto?, preguntó agitando una piedra de cera que colgaba entre órganos del mismo material. Don Argimiro inclinó la testa, con su falsa modestia habitual.
Estúpidas bujías eléctricas se reflejaban en su calva. Pues, ¿qué va a hacer? Milagros. La Virgen de la Flor de Lis es muy milagrosa. Refinado y correcto, Bertoldi se llevó la mano a los labios, escondiendo un bostezo. Particularmente generoso el país con la Santa Madre Romana debía mostrarse mesurado. ¿No habría otro lugar donde ponerlos? La satisfacción iluminó a don Argimiro. Sí, es cierto, no resaltan como debieran, pero no podemos dedicar una capilla a nuestra Virgen. Todavía no ha sido coronada. Por ahora acumulamos prodigios. Un día serán reconocidos. Podríamos incoar el proceso y lo iniciaré. Como esté seguro de que la Virgen de la Flor de Lis supera a todas las vírgenes, traía en su mano la flor de los reyes. Su eminencia pasó por alto la herejía y se abstuvo de señalar que Alfonso XI perteneció a la Casa de Castilla, no a la de Borbón. Fabricio ganó puntos. Me gustan los exvotos, pero antiguos. Tengo buena colección. Haberlos puesto de actualidad es, como diría, una de esas maravillas, originalidades que encierra este magnífico país. Don Argimiro le entendió a su manera. Es de lamentar que en la tierra del Santo Padre hayan perdido el don de los milagros. Fabricio se fingió ofendido. Lo que se ha perdido es la costumbre medieval del exvoto. En cuanto a los milagros, confieso que son raros. La palabra medieval no despertó eco, porque la ilustrísima hispana nunca entendió los distingos que separan la religiosidad actual del ideal atribuido a la Edad Media. Pues muy mal hecho, hay que restablecerla. El exvoto es una manifestación de fe y la fe produce fe. Señaló las bujías del peberto. Encendidas en su totalidad, sin exvotos no tendríamos esto. ¿Y qué quiere que se le diga? Son tanto los que suplican gracias que se saca una renta, habiendo dejado los fieles de cumplir con el diezmo y la primicia. Es una ayuda. Fabricio enarboló una especie de zanahoria amarillenta. ¿Y esto? Pues lo que ve, respondió don Argimiro secamente. Pregunto si representa original del reino animal o vegetal. Don Argimiro se sintió incómodo y ligeramente mosca. Pues depende cómo lo entendamos. Si ustedes son de los que piensan que el hombre es una bestia, tendré que decirles que forma parte de la anatomía animal, pero como para mí es criatura de Dios, heredera de su gloria, a más de sagrario, que guarda la forma en su pecho. Le diré que tiene en su mano la representación del miembro de varón, más pecaminoso y más santo, por ser instrumento de reproducción. El cardenal Bertoldi tomó la palabra, es decir, que nos encontramos ante la reproducción del pene de un comulgante. Espero que no se haya modelado a partir del original. De ser así, el portador tendría poco que agradecer a Madre Naturaleza. El obispo no quiso captar crítica, estético, anatómica. El donante, siempre generoso con este pobre obispado, camina hacia la santidad y no es adulación. La lascivia no cabe en su pureza, nunca fue. ¿Activo? Apuntó Fabricio, examinando una cabeza portadora del pelo natural. No, por Dios, siempre cumplió con el sagrado deber del matrimonio, y Dios le colmó de bendiciones, 10 hijos, a embarazo por coito. Todo hubiese marcado sobre ruedas de no tentar, de no tentar el maligno a la mujer. Tuvo una conversación y se le llenó la cabeza de pájaros. Ignoraba la palabra orgasmo, pero empezó a exigirlo. En resumen, un mal amigo consiguió lo que no logran los medios, con lo que dicen. Entendido, el donante tomó unas lecciones y la mujer se declaró satisfecha. El obispo agitó la cabeza escandalizado. Muy al contrario,
A la mujer le salió un tumor, tuvieron que operarla y se terminó. Ese fue el milagro, que de la noche a la mañana la esposa regresó a la castidad. Fabricio apuntó por derecho. Hay algo que me intriga. ¿Dónde encontraron esta virgen? En ninguna parte. Ya le dije que se había perdido la memoria. Cuando aparecieron los papeles, la Virgen de la Flor de Lis no tenía rostro. Pero el retrato no puede ser más fidedigno. Quien lo pintó nunca supo dibujar. La Señora de los Cielos quiso que la retratase la Señora de la Tierra y guió su mano. Desde San Lucas nadie ha disfrutado tan gran privilegio. El cuadrito adolece de defectos técnicos, pero el parecido es asombroso. Fabricio habló despacio. Necesitaba hacerse comprender por aquel fanático idiotizado. Y, cuando inició su actividad, el silencio reveló que no había respuesta programada. Repitió la pregunta. Don Argimiro carecía de expresión. ¿Quiere usted decir que desde cuando está haciendo milagros, si se manifestó en el siglo XIV, es de suponer que no tenía intención de dormir hasta el 20? Ya le dije que la habíamos olvidado. Yo diría que fue la Virgen quien les olvidó. Como buena española, se apuntó al paro hasta el bis. El obispo se preguntó a qué esperaba el cardenal Bertoldi para reprimir la irreverencia del subordinado. Dejó paso a otras vírgenes para presentarse cuando su flor imperase en Castilla. Creo recordar que hubo Borbones antes de ahora. Ahí está el quid. En el cielo sabían que serían expulsados en 2 ocasiones. Por eso quiso aguardar a la restauración definitiva, que es la de nuestros reyes. El escurridizo fundador del Opus Dei les contempló desde el lienzo hiperrealista, con visos de cartelón publicitario, que presidía capilla del lado del Evangelio, olvidando los venablos que en tiempos lanzó contra la obra. Don Argimiro, las piernas abiertas, los brazos en jarras, desafió a Bertoldi. Y a éste, ¿cuándo le hacemos santo? Bertoldi contempló los rectángulos preparados para recibir exvotos. Cuando tenga tantos milagros como su Virgen, don Argimiro les arrastró a la sacristía. Por respeto a su santidad, que en este caso parece ir a paso de tortuga, callamos, pero los fieles, no hay quien pare a los fieles. Al trote corto, agitando su enorme barriga, se acercó a la cajonera, caoba y ébano, de primera calidad y pésimo gusto. Los cajones se abrieron con estruendo, como en las catedrales de verdad. Nutrida colección de reproducción de fragmentos anatómicos apareció a vista de los italianos. Don Argimiro se bañó en el triunfo. Todo del Padre, aunque me esté mal decirlo, ha ganado a la señora por puntos. Regresaron a las naves. En la lápida se leía nombre y una fecha, 1850. Y esta tumba, don Argimiro se defendió a la moda del sistema. ¿Tumba? ¿Qué tumba? Esta que estoy pisando. Luchamos siglo y medio para sacar a los muertos de las iglesias. No lo hemos conseguido del todo. ¿Y los vuelven a meter? El obispo cogió el toro por los cuernos. En todas partes entierran a los grandes en edificios notables. ¿Por qué usted dirá, por qué es ilustre este difunto? Don Argimiro espantó una mosca inexistente. Lo trasladaron los Gómez Umbría. Es su panteón. Bien, debo colegir que están vivos y que se disponen a ser ilustres. ¿Qué han hecho de notable? El obispo se vio en un aprieto, pues están muy cerca de los reyes, son monárquicos de toda la vida y dieron mucho dinero. Bertoldi tomó la palabra. El asunto le tocaba. Le supongo, enterado de que esto no debe continuar, y advierto que manifestar inclinación política y dar limosnas, siendo rico, no hace a nadie acreedor al título de ciudadano ejemplar. Don Argimiro sonrió.
Por primera vez en el curso de la mañana, se manifestó realmente embarazado. Verá, es la tradición. En España no hay catedral sin muertos. Es más, puedo asegurarle que los enterramientos son el mejor ornato. Si no me creen, visiten las de Burgos y Granada. La comparación del sepulcro del condestable con la lápida de granito encerado hizo reír a Fabricio. Sin pedir licencia, se coló tras mampara, que cerraba amplio recuadro de la nave central. Media docena de albañiles engullían el contenido de nutridas tarteras, regado con tragos profundos de vino pelión. Las piernas se balanceaban sobre el agujero inmenso. ¡Caramba! Don Argimiro tragó saliva. No hay de qué preocuparse. Tenemos preparado un falso suelo. El día de la inauguración no se notará. Quisiera saber qué es, insistió Fabricio, sin soltar presa. El columbario sale más barato. Don Argimiro cambió de pie, rememorando rareza portuguesa. ¿Conocen la capilla de los osos? Está en Évora. A nadie se le ocurre hacer una capilla de los osos a estas alturas, exclamó el cardenal, que compartía la sorda indignación del monseñor. Don Argimiro sonrió como un escribá redivivo. No se trata de eso. Se pretende ofrecer a los modestos un lugar entre nosotros. La limosna que se ha de dar para tener derecho a panteón no está al alcance de cualquiera. Es decir, que los menos ricos son menos ilustres. También en el cielo hay jerarquías, y en el Vaticano, que a los papas los entierran en San Pedro. Pero no convertiremos las iglesias en camposanto de uso público, ni hacemos catedrales. Ofendido en el orgullo patrio, don Argimiro argumentó airado. Nosotros sí, porque no la había donde la necesitábamos, y los reyes tienen que enterrarse en alguna parte. El Escorial se llenó con el padre de su majestad, por eso se hizo la cripta debajo del altar mayor, grandiosa. Hay sitio para milenios de reyes y de infantes. El pueblo agradece que se acuda a la colaboración de particulares. Eso de menos que paga de impuestos, pero la verdad es otra. Nuestros reyes son tan buenos que quieren compartir todo con sus leales, hasta el más allá. Fabricio comprendió que la hija dilecta de Roma había regresado a Trento. Se preguntó cuál sería la reacción internacional cuando encendiese las hogueras. Final del tercer capítulo de La Ilustre Degeneración.